Bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright, felicidad tenerlos por AQ un dúa mu s. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si eres nuevo por AQ, du copyright jame darte una gran bienvenida. Me encanta tener caritas nuevas en la familia. Y si eres de los que siempre es tu NAQ conmigo, ya sabes que te adoro con todo mi corazón superíndice 3N. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de Q copyright hablar en redes sociales, en los foros, en todos lados. La bomba Yaman y Demet. Su copyright que es tu N emocionados, igual que yo cuando me entero copyright. Vamos a desentrar más menos a todos los rumores, las teorías, las pistas, y por supuesto, la gran sorpresa revelada. Asu que prepul rense una bebida refrescante pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, u con diéresis más menos en me porque esto se va a poner buenúsimo. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis vídeos, si les saco una sonrisa, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y además formamos una comunidad súper linda. Asu que dale clic al botón superíndice 3N de suscribirse y a la campanita. No te arrepentirú ese. Ahora vamos al grano. Yaman y Demet. Can Yaman y Demet Ozdemir. Una pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en la pantalla con su kumica explosiva en Erkenzi Kwai, pu Jaro son más menos ador. Desde entonces los fans hemos estado más menos ando con que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y la verdad es que a lo largo de los aún más menos han habido muchísimos rumores, muchísimas especulaciones, fotos comprometedoras indirectas en redes sociales. Un verdadero culebro superíndice 3N turco fuera de la televisión superíndice 3N. Durante mucho tiempo ambos negaron cualquier relación superíndice 3N romántica. Siempre insistieron en que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien, que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo y buena relación superíndice 3N. Pero seamos honestos, era difícil creerles. La forma en que se miraban, las sonrisas CU superíndice 3 plices, los abrazos. Todo gritaba amor a los cuatro vientos. ¡Ay, esa química! Inolvidable. Luego ambos tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera actoral con proyectos importantes. Lo vimos en Sandokan con un cambio de look radical que, seamos sinceros, a muchas no nos terminó superíndice 3 de convencer, pero bueno, el talento es innegable. Demet Ozdemir se quedó superíndice 3 en Turquía, protagonizando otras series exitosas como Dodu Uneb Kaderindir y Ask Taktikleri, demostrando que es una actriz versátil y con mucho carisma. Y finalmente encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Koç. Ese matrimonio, como ya sabemos, fue bastante fugaz. Duró superíndice 3 muy poco y terminó superíndice 3 en divorcio. Un amor que prometió a mucho pero que al final no pudo ser. Q copyright pena. Y a Q es donde la historia se pone a es interesante. Después copyright ese del divorcio de Demet, los rumores de un posible reencuentro con Can Yaman comenzaron a resurgir con fuerza. ¿Por Q copyright? Pues porque empezaron a aparecerse un más menos ales, un más menos as pistas que los fans SAQ copyright rimos empezaron a detectar. Me refiero a likes sospechosos en redes sociales, comentarios encriptados, ubicaciones similares en el mismo lugar al mismo tiempo. Un verdadero trabajo de detectives digno del mismísimo Sherlock Holmes. Y nuestros fans son unos verdaderos detectives. No se les escapa nada. Recuerdo que hubo una foto de Demet en un restaurante que a los pocos días cantambiu copyright N subió superíndice 3 una foto en el mismo lugar. Las alarmas sonaron. Luego un comentario en una publicación superíndice 3N de un amigo en común que decua algo a su como me alegro de que es tu copyright N juntos de nuevo. Misterio, misterio. Y a su pequeu más menos os detalles que iban alimentando la esperanza de un reencuentro. Y ahora después copyright ese de tanta especulación superíndice 3N, de tanta incertidumbre, de tantas teorías conspirativas, la sorpresa ha sido revelada. Y a Q va prepur rense porque esto es fuerte.
Can Yaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Escucharon bien. Van a volver a trabajar juntos en un proyecto que promete ser un con diéresis copyright sito rotundo. Aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama, sobre el nombre de la serie, sobre la fecha de estreno, pero lo que se sabe es que será una producción superíndice 3N ambiciosa, con un gran presupuesto y con un equipo de profesionales de primer nivel. Se habla de locaciones espectaculares, un guión que te atrapa desde el primer capítulo y por supuesto un vestuario de infarto. Ya me imagino los looks de Demet. Siempre impecable. Y por copyright digo que esta es la sorpresa. Porque muchos vamos que si había algo entre ellos, lo mantendrán en secreto, lejos de las maras, lejos de la prensa. Después copyright ese de todo, ambos han sido muy celosos de su vida privada. Pero no han decidido volver a trabajar juntos, demostrar que la química que tenuan en Erkenci-Kwai sigue intacta y darnos a los fans lo que tanto anhelu vamos. Un regalo para el Corazu Superíndice 3N. Una oportunidad para revivir la magia. Ahora AQ es donde empiezan las teorías otra vez. ¿Será que este reencuentro profesional abrirá la puerta a un reencuentro amoroso? ¿Será que trabajar juntos nuevamente reavivará la llama que muchos creen que nunca se apagó Superíndice 3? Eso es tú por verse. El tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que esta nueva serie va a ser un fenus Superíndice 3 meno, que va a romper RU copyright codes de audiencia y que nos va a tener pegados a la pantalla cada semana. Preparen las palomitas. Esto se va a poner intenso. Imagunense la promoción Superíndice 3N, las entrevistas, las alfombras rojas. Va a ser una locura. Un desfile de glamour y talento. Y por supuesto vamos a estar aquí para analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada palabra que digan. Porque sabemos que entre ellos hay algo especial, una conexión Superíndice 3N que vamos, ese ayul de lo profesional. Una energua que traspasa la pantalla. Un imán que los atrae. Y hablando de teorías, he estado leyendo muchísimos comentarios en redes sociales y hay algunas que me han llamado la atención Superíndice 3N. Algunos creen que este proyecto ya estaba planeado desde antes del matrimonio de Demet, que todo era parte de una estrategia para mantenerlos en el candelero y generar expectación Superíndice 3N. Una jugada maestra de marketing. Otros románticos piensan que el divorcio de Demet fue la seu más menos al que Can Yaman estaba esperando para dar el paso y proponerle este nuevo proyecto. Un cuento de hadas moderno. Y otros realistas creen que simplemente se trata de una oportunidad profesional que ambos han decidido aprovechar al máximo. Negocios son negocios. Pero, esperen. Hay teorías aún descabelladas. Algunos sugieren que el matrimonio de Demet fue un montaje para desviar la atención Superíndice 3N de su verdadera relación Superíndice 3N con Can. Esto ya suena a película de espoas. Otros dicen que Can siempre estuvo enamorado de Demet, pero que nunca se atrevió Superíndice 3 a dar el paso por miedo al rechazo. Hay el amor no correspondido. Y hay quienes creen que esta nueva serie es una especie de terapia de pareja para resolver sus diferencias y darse una nueva oportunidad. El amor es complicado. Sea cual sea la verdad, lo importante es que vamos a tener a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en la pantalla. Y eso, mis amores, es motivo de celebración Superíndice 3N. Yo ya estoy contando los días para el estreno. No puedo esperar. La emoción Superíndice 3N me embarga. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que hay algo que una simple relación Superíndice 3N profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir? Emocionados por esta nueva serie. ¿Qué copyright teoría les parece acertada? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión Superíndice 3N es muy importante para mí. Además, me gustaría saber qué copyright tipo de historia les gustaría ver en esta nueva serie. Una comedia romántica al estilo de Erkenci-Kwai. Un drama intenso lleno de pasión Superíndice 3N y secretos. Una historia de acción Superíndice 3N con toques de romance. Dejen volar su imaginación Superíndice 3N. Sus ideas pueden inspirar a los guionistas.
Y hablando de guionistas, me pregunto qué copyright necesitaru, N a cargo de escribir esta nueva serie. Es crucial que encuentren la fu superíndice 3 mula para explotar al mu, simo la química entre Khan y Demet. Necesitamos diálogos ingeniosos, situaciones divertidas y momentos emotivos que nos hagan suspirar. Y también copyright N me pregunto qué copyright N serú, el director. Un buen director puede hacer maravillas. Necesitamos a alguien que sepa CEU superíndice 3 mo capturar la esencia de la historia y transmitirla al público de manera efectiva. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del resto del elenco. Un buen elenco de apoyo puede enriquecer la historia y darle esa profundidad. Necesitamos personajes carismáticos y talentosos que complementen a Khan y Demet. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de mis teorías sobre lo que podrá tratar esta nueva serie. Imaginen que Khan interpreta a un famoso arquitecto que se enamora de una diseñadora de interiores interpretada por Demet. Una historia llena de creatividad, pasión superíndice 3N y conflictos. Oku copyright tal si Khan es un agente secreto y Demet es una hacker que lo ayuda a resolver sus misiones. Acción superíndice 3N, aventura y romance en partes iguales. O si Khan es un millonario solitario y Demet es una joven camarera que le roba el corazón superíndice 3N. Un cuento de Cenicienta moderno con un toque turco. Las posibilidades son infinitas. La imaginación superíndice 3N es el límite. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no todos son rumores y especulaciones. También copyright N es importante recordar el talento y el trabajo duro de Khan y Demet. Ambos son actores muy profesionales y dedicados a su trabajo. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones y estoy segura de que daru N lo mejor de su en esta nueva serie. Así que vamos a apoyar a Khan y Demet en esta nueva aventura. Vamos a demostrarles nuestro cariño más menos hoy admiración superíndice 3N. Vamos a convertir esta nueva serie en uno con diéresis copyright sito mundial. Y antes de despedirme, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos descentrado más menos a la bomba Yaman y Demet, la sorpresa que ha revolucionado las redes sociales, su regreso a la pantalla en una nueva serie. Hemos analizado los rumores, las teorías y las pistas que nos han llevado a esta revelación superíndice 3N. Y hemos compartido nuestra emoción superíndice 3N y nuestras expectativas sobre este nuevo proyecto. Un viaje lleno de emociones y sorpresas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañe más menos en cada aventura, en cada análisis, en cada chisme. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto y me encanta compartir mi pasión superíndice 3N con ustedes. Son mi familia virtual. Asu que por favor, du copyright genme sus comentarios, díganme qué copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, qué copyright piensan sobre la noticia, qué copyright esperan de la nueva serie. Quiero saberlo todo. Sus comentarios me alegran el dúa. Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Yaman y Demet. Difundan la noticia. Que todo el mundo se entere. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y que viva el amor. Mua.